Recording in progress, dice la computadora, y yo estoy feliz de que hoy, en este momento, voy a completar la lectura del capítulo 2 de El delirio y los sueños en la Grádiva de Hensen, o perdón, de la Grádiva de Hensen. Nos habíamos quedado, a pesar de mi insistencia, mi amante me dijo, papá, necesito un descanso, y yo dije, no, bueno, sí, ya. Mi cuerpo la vez pasada me dijo, ya no puedo más, tengo mucha hambre, dame de comer o me pongo en huelga. Y pues le di de comer a mi cuerpo. Tuve una cena bastante generosa el día de ayer. Ya no podía esperar para venir otra vez a continuar mi lectura. Nos quedamos en la página 46, era el capítulo 2. Estábamos viendo por qué el doctor Freud había escogido, digamos, continuar con una lectura tendenciosa de un texto también algo viciado. Y ciertamente lo entiendo, lo justifico, doctor Freud, y digo, qué bueno, bravo por usted que se dejó convencer por Carl Gustav Jung, besitos, y escogió también dedicar un buen ensayo al comentario de la Grádiva de Hensen. Nos quedamos entonces, página 46, dice el doctor Freud. El delirio de Norbert Hanold, decíamos, experimenta un ulterior desarrollo en virtud de un sueño que le sobreviene en medio de sus empeños por pesquisar en las calles de su ciudad natal un paso como el de Grádiva. Antes de continuar, recordemos, Grádiva es un personaje inventado por un personaje. Ajá. Norbert Hanold, decía en la novela, es un arqueólogo y dentro de su quehacer se encuentra con el bajorrelieve. No sabía yo qué diablos era un bajorrelieve, pero es algo así como un retrato hecho a piedra, digámoslo así, de una mujer con un pie levantado, ¿vale? Está caminando, dice el texto, graciosamente, gracilmente, no que cause gracia, sino que emite gracia, es un caminar lleno de gracia. Ajá. Y él, el doctor en arqueología, la llama a esa mujer Grádiva. No sé, él no sabía por qué, ya después supimos por qué. Pero, entonces, nos dice el doctor Freud en estas en estas primeras palabras, digamos, de la continuación del video pasado, que el doctor ve ese bajorrelieve, esa pintura hecha a piedra, y dice, oh, por Dios, esa es Grádiva y vive en Pompeya y se murió con el Vesubio. Y nada de eso era cierto, eso era el delirio, ¿vale? Eso se lo inventó él. Y por supuesto, al ver esta mujer que camina bonito, se dedica a ver a otras mujeres cómo caminan y a buscar el mismo movimiento del pie. Loquísimo. Pero, continúa el texto, nos resulta fácil exponer en síntesis el contenido de ese sueño. Ah, es cierto. Después de la locura, Norbert Hanold, el personaje de Hensen, de W. Hensen, en su novela Grádiva, personaje que inventa otro personaje, la Grádiva, eh, Grádiva, perdón, Grávida, estoy yo pensando, desde el video pasado yo tenía ganas de decirle grávida. ¿Por qué? Porque grávida quiere decir embarazada. Pero bueno, en su delirio llega el doctor Norbert Hanold a Pompeya buscando a esa mujer que de seguro dejó una huella. Está loquísimo entonces, ¿no? Y en su viaje se encuentra a una mujer que dice, por Dios, esa es Grádiva, ahí está. Y pensábamos que era un fantasma y resulta que no, era la vecina de Alemania del doctor Norbert Hanold, pero en este trayecto, en lo que conoce a esta mujer supuestamente de su fantasía, pero muy real, la pobre, el doctor Norbert Hanold tuvo un sueño. Esto lo vimos en el capítulo número 1. Ajá. El soñante se encuentra en Pompeya aquel día que trajo consigo el sepultamiento de la infortunada ciudad. Recordemos, la ciudad de Pompeya es sepultada por la explosión del volcán Vesubio. Ajá. Murieron muchísimas personas. Una de las más grandes tragedias naturales, por supuesto, de toda la humanidad. Continúa el texto.
Hanold presencia los terribles acontecimientos sin correr peligro él mismo. Ve ahí andar a Grádiva, perdón, y de golpe comprende, como cosa naturalísima, que siendo ella pompeyana, es decir, habitante de Pompeya, viva en la ciudad de su padre y, entre comillas, sin que él lo hubiese notado, fuese su contemporánea. Aquí se ve el delirio. Es decir, este sujeto no vivía en Pompeya, vivía en Alemania. Hanold, Norbert Hanold, Norberto le habíamos puesto. Y él ve a esta mujer totalmente destinada a la fatalidad, se compadece de ella, pobrecita. Y sin embargo, ella, mujer de Pompeya, del año 79 aproximadamente, ella es mi contemporánea. Contemporánea quiere decir que vivieron en el mismo tiempo. Ajá. Por eso aquí ya sabemos lo que pasó, ya sabemos por qué se le hace su contemporánea, porque esa mujer, que no es la grávida, perdón, no es la grádiva, no es el personaje que él inventó, es un recuerdo que le viene de la niñez de Hanold, ¿vale? Esto lo hemos estado viendo, ajá, y esto lo reveló el mismo autor de la novela Grádiva, Hensen, ¿vale? Esto ya lo sabemos, lo vimos en el primer capítulo. Por eso dice, sin que él lo hubiese notado, fuese su contemporánea. Véase páginas 11 y 12 en el mismo texto de Freud. Continúa el texto. Sobrecogido de angustia por su suerte, la llama, ante lo cual ella fugazmente vuelve su rostro, es decir, él en su sueño ve a esta mujer en peligro porque el volcán Vesubio ya explotó y se acerca la ceniza, se acerca la lava, el humo, lo que ustedes gusten y manden, pero la ve en peligro y le grita, Grádiva. No voy a gritar ahorita. Y ella en su sueño voltea. Vuelve el rostro, quiere decir que voltea a verlo. Empero, es decir, sin embargo, sigue caminando sin hacerle caso. Se recuesta en las gradas del templo de Apolo y es enterrada por la lluvia de ceniza después que su rostro empalidece como si se transformara en blanco mármol. Por último, se asemeja enteramente a una figura de piedra. Antes de continuar, aquí recordemos lo que Hanold, lo que Norberto, que era un personaje ficticio, vivía. Este sujeto no le hablaba a ninguna mujer, nos dijo Hensen y repitió Freud. Para él, las únicas mujeres que valen, las únicas mujeres que existen, son las estatuas. Por eso lo compadecí yo, así como pobre sujeto, no inventes. No conocer las delicias de una compañía femenina. Y no me refiero únicamente al sexo. La plática, el escuchar a una mujer, es un gusto, por supuesto, adquirido. No es natural, es adquirido, pero es un gusto enorme. Uy, se me cierra la garganta recordando de... Ah, gustos. Continúa el texto. Entonces, por eso me llama la atención. Por último, se asemeja enteramente a una figura de piedra. Es algo que yo quiero aportar al texto. Esta mujer, bella ciertamente, rodeada de fatalidad, rodeada de un destino terrible, de repente encuentra en su sueño el valor. Y eso, por supuesto, no lo ha dicho el doctor Freud, tal vez me estoy adelantando al texto, pero ahí hay un cumplimiento de deseo. Al momento en el cual Hensen, el autor original de la obra, Grádiva, nos dice, este sujeto las únicas mujeres con las que convive están hechas de piedra o de bronce. Ciertamente yo lo compadecí, pero también aproximándonos o aproximándome a la experiencia de un sujeto que encuentra en las mujeres de piedra su goce, es, digamos, un goce digno, un goce que vale la pena ser reconocido. Ajá. Ciertamente yo no lo comparto. Bueno, sin embargo, soy capaz de apreciar una buena estatua, ajá, una buena escultura, una obra de arte.
Vamos a continuar. Dice el texto, al despertar todavía reinterpreta el alboroto de la gran ciudad, que hasta su lecho llega, como la grita de los desesperados moradores de Pompeya, es decir, los gritos de los pompeyanos que iban a morir, en demanda de auxilio y como el bramido del mar embravecido. El sentimiento de que eso que ha soñado le pasó realmente no lo abandona hasta un buen rato después, y de ese sueño le resta como nuevo punto de partida para urdir su delirio. La convicción de que Grádiva ha vivido en Pompeya y murió aquel día de infortunio. Menos fácil nos resulta decir qué entendió hacer el poeta con este sueño y que lo movió a anudar el desarrollo del delirio justamente a partir de un sueño. Es decir, esto ya lo vimos justamente en el final del video pasado. El poeta parece psiquiatra, o al menos son las palabras de Freud. El poeta parece más bien un investigador de lo psíquico. ¿Cómo es que llegó a eso? Es lo que se está preguntando ahorita el doctor Freud con palabras un poco más complicadas. Dice el texto, es verdad que laboriosos investigadores de los sueños han recopilado sobrados ejemplos de una perturbación mental anudada a sueños, es decir, que tienen relación y procedente de estos. Véase, esto sí me voy a la nota a pie de página número 12. Sant de Santis, véase la interpretación de los sueños. Sant de Santis fue un investigador que estuvimos viendo una y otra vez en la interpretación de los sueños. Véase aquí, volumen 4, páginas 110 y siguientes. Ahí se vio cómo los sueños se relacionan, se enredan, forman a veces una sola manifestación de las enfermedades mentales. Recordemos la neurosis. Continúa el texto. Y también parece que en la biografía de ciertos hombres sobresalientes, unos sueños dieron impulso a importantes hazañas y resoluciones. Pero tales analogías no nos permiten entender gran cosa. Atengámonos, es decir, sigamos, sujetémonos, por eso a nuestro caso, el del arqueólogo Norbert Hanold, fingido por el poeta. Es decir, recordemos, Norbert Hanold, a pesar de tener sueños muy interesantes, es ficticio, nunca existió, es un personaje del poeta de W. Jensen o Jensen. Esto básicamente es hacer el psicoanálisis de Goku en vez de Akira Toriyama. Es hacer el psicoanálisis de Naruto en vez de, no me acuerdo el autor. Es hacer el psicoanálisis de seres que no existen, que nunca existieron. Y sin embargo, en sus características, en sus experiencias, encontramos mucho sentido. Continuamos con el texto, ¿vale? Dice el doctor Freud, ¿por cuál costado es preciso asir, es decir, agarrar un sueño de esta naturaleza a los efectos de insertarlo en la trama? Si es que no ha de quedar como un innecesario adorno de la figuración. Aquí el texto está un poquito oscuro. Vamos a ponerlo más claro. ¿De qué forma podemos exponer un sueño dentro de una obra literaria para que ese sueño no quede como algo banal, como dice adorno de la figuración, como un adorno de la obra, como un adorno de la trama, como un adorno de lo que yo quiero decir con mi obra de teatro, literaria, etcétera? Continúa el texto. Bien puedo imaginarme que en este lugar un lector exclame, entre comillas, el sueño es muy fácil de explicar. Un simple sueño de angustia movido por el alboroto de la gran ciudad y reinterpretado como el sepultamiento de Pompeya por el arqueólogo absorbido en su pompeyana. Es decir, su pompeyana, su mujer de Pompeya. Continúa el texto y ya se cierran las comillas. En efecto, dado el general menosprecio por las operaciones del sueño, el reclamo de explicarlo se suele reducir a buscar para cierto fragmento del contenido soñado un estímulo externo que coincida más o menos con él. Esa estimulación externa a soñar estaría dada por el alboroto que despierta al durmiente y ello agotaría el interés por este sueño.
Con tal que tuviéramos algún fundamento para suponer que la gran ciudad era esa mañana más ruidosa que de ordinario. Por ejemplo, si el poeta no hubiera omitido comunicarnos que Hanold esa noche y contra su costumbre dejó abierta la ventana. Es decir, muchas palabras para decir, ciertamente podemos explicarnos el sueño si atribuimos el ruido de la tragedia de Pompeya al ruido de la ciudad, pero no sabemos si el doctor Hanold, por supuesto ficticio, esa noche dejó la ventana abierta y podía escuchar el ruido de la ciudad. Estamos levantando hipótesis sobre ficción, ¿vale? Pero es importante notarlo. Continúa el texto. Es lástima. El poeta no se ha tomado ese trabajo. Y con tal que un sueño de angustia fuera algo tan simple. No, aquel interés no se agota tan sencillamente. El anudamiento, repito, el anudamiento, digámoslo, el enredo a un estímulo sensorial externo, perdón, el enredo, la relación a un estímulo sensorial externo no es nada esencial para la formación del sueño. El durmiente puede descuidar ese estímulo del mundo exterior, puede dejar que lo despierte sin formar un sueño, puede también entretejerlo en su sueño, como aquí sucede, si le conviene por cualesquiera otros motivos, y hartos son los sueños respecto de cuyo contenido no puede demostrarse semejante determinismo de un estímulo que alcanzara los sentidos del durmiente. Nota número 13. Véase la interpretación de los sueños, página 237. Continuamos. No, intentémoslo por otro camino. Ensayemos tomar como punto de partida el saldo que el sueño deja en la vida despierta de Hanold. Hasta entonces había sido fantasía suya que Grádiva fuera pompeyana. Ahora, esa hipótesis se le vuelve certeza. Ahí está otra vez el delirio. En el delirio hay certeza, ¿eh? Y ustedes que quieren vivir seguros van a vivir delirantes. Seguras, por supuesto. Si quieren vivir seguras, van a vivir delirantes. Continuamos. Repito, ahora esa hipótesis de que Grádiva, que no sabemos cómo llegó, bueno, sí sabemos ya, pero en su momento no sabíamos cómo es que le puso Grádiva a una mujer que no conoce, se le vuelve certeza. Era pompeyana, punto. Y se le agrega una segunda certeza. Allí quedó enterrada con los demás en el año 79, el año de la tragedia del Vesubio. Nota número 14 nos dice, véase el texto de Grádiva, página 15. Regresamos al texto principal. Unas sensaciones de tristeza acompañan a este progreso de la formación delirante, como un eco de la angustia que había impregnado al sueño, perdón. Repito, como un eco de la angustia que había impregnado al sueño. Este nuevo dolor por Grádiva no quiere parecernos muy concebible. Es que Grádiva habría muerto muchos siglos antes, aunque en el año 79 se hubiera salvado del sepultamiento. O bien no tenemos derecho a discutir en estos términos con Norbert Hanold ni con el poeta mismo. Eso no lo entendí. A ver, vamos a continuar. Tampoco desde aquí surgió un camino que nos llevaría al esclarecimiento. Claro, claro. Es decir, cuando dice Freud, o bien no tenemos derecho a discutir en estos términos con Norbert Hanold ni con el poeta mismo, es decir, eh, igual, haciendo hipótesis de una ficción dentro de una ficción, es que, por supuesto, si estamos estudiando el delirio, no podemos evitar entrar a este tipo de dinámicas. Ajá. Y por supuesto, todo esto ¿cómo decirlo? Me evoca a una frase que escuché durante mi formación como psicoanalista. Tú no existes, me decía un analista en mi formación, y ciertamente no me lo decía a mí. Cuando dice tú no existes, es decir, el yo no existe, y ciertamente. El primer delirio, para que nosotros vayamos aproximándonos al delirio, el primer delirio es el yo. En el momento en el que nosotros tenemos plena certeza de nuestro yo, nos aproximamos a un fenómeno delirante cada vez más absorbente. Ajá.
Cuando entonces estudiamos el delirio dentro de una ficción, podríamos decir el delirio dentro de un delirio, estamos, por supuesto, traspasando esa frontera del yo. Y esto es una experiencia sin duda única en el psicoanálisis. Vamos a continuar. Tampoco desde aquí surge un camino que nos llevaría al esclarecimiento, como quiera que fuese. Anotemos que el aumento que el delirio recibe de este sueño adhiere un tinte afectivo intensamente dolido. En otras palabras, Hanold soñó con la muerte de esa mujercita que tanto adoraba y que, por supuesto, nunca había visto, nunca entre comillas, ¿vale? Si la había visto era su vecina, pero él en su locura de que, ay, no las mujeres, mejor las estatuas. Ajá. Dice, entonces, tiene este sueño después de haber conocido a Gradiva, el fantasma que se le apareció en Pompeya, ¿no? Cuando él fue realmente a Pompeya, no en su sueño, estamos discutiendo el sueño, ¿no? Pero en su sueño despierta y tiene una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque la vio morir, su amada, la vio morir. Continúa el texto. Pero por lo demás no hay nada que mitigue nuestro desconcierto. Les recuerdo, en ese momento en el cual Hanold tiene el sueño, nosotros como lectores no sabíamos si era una muchacha de verdad, si era un fantasma, si este sujeto ya estaba tan loco que la veía, y no sabíamos nada cuando tuvo el sueño. Ajá. Por eso dice nuestro desconcierto. Continúa el texto. Este sueño no se elucida por sí solo, es decir, no se aclara. Hemos de resolvernos a tomar algunos préstamos de la interpretación de los sueños, del autor de estas líneas, es decir, el mismo. En la interpretación y este texto lo escribió Sigmund Freud, y aplicar al presente caso algunas de las reglas que en dicha obra se dan para resolver sueños. Una de esas reglas dice que un sueño se entrama regularmente con las actividades de la víspera. Nota número 15, pero antes de compartir la nota número 15, quiere decir, soñamos con lo que vivimos justo el día del sueño, las actividades de la víspera, tantito atrás en el tiempo. Eso fue el material principal para hacer nuestro sueño, pero de ahí parte todo un enredado que nos lleva hasta lo más profundo, lo más íntimo, las primeras experiencias de nuestro ser. Y con esto quiero decir, ciertamente, nuestra propia sexualidad infantil, lo que vivimos siendo niños y cómo eso que vivimos siendo niños se traslada para nuestra vida adulta, nuestra vida consciente, nuestra vida de todos los días, de muchas formas. Continúa con el texto, pero entonces nos quedamos en la nota 15. Veas de la interpretación de los sueños, volumen 4 de la Standard Edition, páginas 182 y siguientes. Regresando al texto principal, ahora sí, dice, el poeta parece querer indicarnos que ha obedecido a esa regla, pues anuda el sueño de una manera inmediata a las, entre comillas, indagaciones pedestres de Hanold. Indagaciones, es decir, Hanold llega a la ciudad de Pompeya bien feliz porque va a encontrar el pie de una mujer de hace miles de años, ahí, con una huella. Estaba loquísimo. Y indagaciones pedestres quiere decir justamente, fue hasta allá de Alemania a Pompeya a ver una huella. Por supuesto, no habría ninguna huella, pero él creía que la había y la fue a buscar. Continúa el texto. Ahora bien, estas últimas indagaciones, investigaciones pedestres, no significan más que una búsqueda de Gradiva, que él pretende discernir por su característico andar, su forma de caminar, ¿vale? El sueño entonces estaría destinado a indicar dónde se ha de encontrar a Gradiva. Y efectivamente contiene esa indicación, puesto que la muestra en Pompeya, pero ello no constituye todavía novedad alguna para nosotros. Otra regla reza: cuando tras un sueño la creencia en la realidad de las imágenes oníricas dura un tiempo insólitamente largo, de suerte que uno no puede desasirse del sueño, ello no constituye, por ejemplo,
un espejismo del juicio provocado por la vivacidad de aquellas imágenes, sino que es un acto psíquico por sí, un aseguramiento referido al contenido del sueño de que algo en él es en la realidad tal como se lo soñó. Nota número 16, pero ahorita vemos. Y entonces se obrará con acierto, dando crédito a esa seguridad. Nota número 16, véase Interpretación de los Sueños, página 202, en el volumen 4 y en el volumen 5, la 377. Pueden hacerlo, realmente en estos momentos nos da igual. Continúa el texto principal. Si nos atenemos, es decir, si seguimos a esas dos reglas, deberíamos inferir que el sueño proporciona una información coincidente con la realidad acerca del paradero de la buscada Gradiva. Ahora bien, ya conocemos el sueño de Hanold. ¿La aplicación a él de ambas reglas lleva a algún sentido racional? Así es, curiosamente, solo que en ese sentido está disfrazado de una peculiar manera y por eso no se lo discierne de primera intención. Hanold se entera en el sueño de que la buscada, Gradiva, vive en su misma ciudad y es su contemporánea. Eso es sin duda correcto respecto de Zoe Bergang, solo que ese lugar no es el sueño, no es en el sueño la ciudad universitaria alemana, sino Pompeya. Y la época no es el presente, sino el año 79 de nuestra era. Hay ahí como una desfiguración o dislocación por desplazamiento. No es Gradiva quien vive en el presente, sino que el soñante se traslada al pasado. Pero con ello queda dicho lo esencial. Y un nuevo, repito, pero con ello queda dicho lo esencial y nuevo, a saber, que se destaca lo que sigue. Él comparte con la buscada lugar y tiempo, es decir, si eran contemporáneos, pero el delirio lo hace ver a él, a Hanold, como un estúpido, por decirlo de una manera, como un loco, ajá, pero si eran contemporáneos. Lo que pasa es que él se traslada justamente al tiempo de ella, al tiempo que le creía a ella, que él le atribuía un pasado muy remoto, pero no era tanto. No era el año 79, era su propia infancia. Cuando, por ejemplo, digo sexualidad infantil, y con mi libro Sexualidad Infantil y Crimen, justamente apelo a ello, refiero a que los niños aman, y los niños aman sin ningún miedo, sin ninguna, ¿cómo decirlo? Sin ninguna barrera. Aman, no cogen, es decir, no tienen relaciones sexuales, pero en la libertad de amar está justamente la base de lo que nosotros como adultos llamamos sexualidad. Cuando yo escribo Sexualidad Infantil y Crimen, mi propio libro, no quiero decir que los niños tienen relaciones sexuales libremente, no. Quiero decir que los niños, por ejemplo, se hacen amiguitos de aquí y allá, se hacen enemigos también, de aquí y allá, no les importa. Salen a pelear, salen a gritar, salen a jugar, a correr. La vida es suya. Ajá. Eso es el enorme tesoro que nosotros como adultos guardamos, digamos, pero muy adentro de nosotros y a veces con mucho gusto lo enterramos con el afán de no querer volver a saber nada de aquello, pero nos estamos perdiendo ciertamente de lo mejor de nuestra vida. Vamos a continuar, ¿vale? No me voy a tener mucho en eso. ¿A qué se deben esa disimulación y ese disfraz que por fuerza nos engañan, lo mismo que al soñante sobre el sentido y el contenido genuinos del sueño? Bien, tenemos al alcance de la mano el recurso que nos permitirá dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Recordemos todo cuanto tenemos averiguado acerca de la naturaleza y descendencia de las fantasías, esas precursoras del delirio. Véase página 38 y siguientes de este mismo texto. Es decir, debe ser el video pasado, porque recuerdo que el capítulo número 1 acaba en la página 35. Entonces, sobre las fantasías, son sustitutos y retoños de unos recuerdos reprimidos a los que
cierta resistencia no permite llegar a la conciencia. Hablamos de las fantasías, ¿vale? No obstante lo cual consiguen devenir conscientes toda vez que arreglan cuentas con esa censura de la resistencia mediante unas alteraciones y desfiguraciones. Luego de consumado este compromiso, aquellos recuerdos se convierten en estas fantasías, sobre las cuales la persona consciente incurre con facilidad en un malentendido. Esto es, puede entenderlas en el sentido de la corriente psíquica dominante, el yo. Esto es entre ustedes y yo. Esto no viene en el texto. En nuestro delirio, ¿vale? Esto de que existimos. Continúa el texto. Ahora supongamos que las imágenes oníricas fueran las creaciones delirantes, por así decir, fisiológicas, o sea, no patológicas, del ser humano. Esto está fascinante, en serio, lo repito. Supongamos, así es una suposición, las imágenes oníricas, imágenes del sueño, fueran las creaciones delirantes fisiológicas del cuerpo, es decir, del ser humano, no son patológicas. Supongamos, continúa el texto, los resultados de compromiso de aquella lucha entre lo reprimido y lo dominante que probablemente exista en todo hombre, en toda mujer también. Pero dice el texto, en todo hombre, en todo género humano, ¿vale? Aún en quienes gozan de una plena salud mental diurna. Entonces se comprende que se deban considerar las imágenes del sueño como algo desfigurado tras lo que es preciso buscar algo diverso, no desfigurado, pero escandaloso en algún sentido, como los recuerdos reprimidos de Hanold tras sus fantasías. Recordemos los recuerdos reprimidos de su infancia, de su amiguita. No que Hanold haya tenido relaciones con su amiga siendo niños. La amaba, la buscaba, era su vida. Ahí está la sexualidad infantil. Y eso está en nosotros. Eso lo vivimos nosotros. Al menos yo. Les puedo decir que una de las penas o tristezas más grandes fue cuando mi padre me castigó por haber reprobado. ¿Y saben cuál fue mi castigo? No vas a salir a jugar fútbol. Y lloré, y lloré, y lloré, como si me hubieran apaleado. Era para mí, en esos momentos de mi juventud, de mi niñez, lo máximo, el fútbol. Correr. Y ya, jugar con mis amigos, fútbol era lo máximo para mí. Ahí estaba. Un enorme placer, un enorme gozo de sentir como el viento chocaba en mi cara, de ver el balón, el balón rodando y de pegarle con toda la fuerza y como hacía una curva en el aire. Era fabuloso. Y eso en mí ya pasó, ya fue. Igual que muchos amores que han venido y se han ido de mi vida. Pero eso es justamente rescatar nuestra posibilidad de gozar de la vida, de vivir, no digo felices, no digo completos, pero sí gozosos, sí con placer. Continúa el texto. Cabría expresar la oposición, el encontronazo, el conflicto, así discernida, así vista, distinguiendo lo que el soñante recuerda al despertar como contenido manifiesto del sueño. Se destaca eso, contenido manifiesto. En otras palabras, el doctor Freud nos está tratando otra vez de explicar su interpretación de los sueños. Lo que vemos en el sueño, eso es el contenido manifiesto del sueño, lo que vemos, lo que recordamos, lo que oímos, lo que sabemos del sueño. De lo que constituía la base del sueño antes de su desfiguración por la censura, los pensamientos oníricos latentes. Otra vez, el doctor Freud está aquí abusando de su cultura. Doctor Freud, es usted demasiado inteligente, nos estorba en su comprensión. Lo que quiere decir, en otras palabras, nosotros tenemos un sueño y nos acordamos de algo. Eso es el contenido manifiesto. Punto. No hay más. Pero detrás de eso hay todo un universo de representaciones de ideas, pensamientos, fantasías,
sentimientos, experiencias reales. Y todo eso son los pensamientos oníricos latentes, toda la base, ¿vale? Dice el texto, interpretar un sueño equivaldría pues a traducir su contenido manifiesto, lo que recordamos, lo que vimos, lo que tenemos del sueño, a los pensamientos oníricos latentes, a deshacer la desfiguración que estos últimos recibieron de la censura de la resistencia. Si aplicamos estas reflexiones al sueño que nos ocupa, hallamos que los pensamientos oníricos latentes solo pueden haber rezado, entre comillas. La muchacha del hermoso andar que tú buscas vive realmente en esta ciudad contigo. Cierra comillas. Pero lo pensado no podía devenir consciente de esta forma. Se lo estorbaba una fantasía, resultado de un anterior compromiso, según la cual Grádiva era pompeyana y en consecuencia si había que preservarse en el hecho real de que ella viva en su mismo lugar y tiempo, solo restaba la alternativa de emprender esta desfiguración, entre comillas. Tú vives en Pompeya, en la época de Grádiva. Ahí está la desfiguración, ¿vale? Y esta es entonces la idea que el contenido manifiesto del sueño realiza. El contenido manifiesto y ciertamente. Dice el texto, figurada como un presente en que uno vive y del cual es testigo. Es curioso, a pesar de que el sueño representa, el sueño figura una tragedia, no es una tragedia cuando estás con tu persona amada. ¿En serio? En la interpretación de los sueños, el doctor Freud presentó su hipótesis, el sueño es un cumplimiento de deseo. ¿Qué deseo más grande puede haber para cualquier persona que estar junto a sus seres queridos, que estar junto a su persona favorita? Y es más, teniendo su compañía, que se acabe el mundo, felices, entregamos todo. Continúa el texto, iba a decir continúa el sueño. Dice el texto, un sueño rara vez es la figuración, es decir, la presentación. Podría decirse la escenificación de un pensamiento único. Lo es casi siempre de una serie de ellos, de un tejido de pensamientos. En el sueño de Hanold puede espigarse todavía otro ingrediente de su contenido, cuya desfiguración es fácil de eliminar a fin de enterarse de la idea latente por él, subrogada, es decir, sustituida. Es un fragmento del sueño con que éste concluye y al que puede extenderse también la garantía de la realidad. Recuérdese que en el sueño, Grádiva que camina se muda, es decir, se transforma en una figura de piedra. Ahí está lo que me adelanté, creo. No es otra cosa que una figuración plástica y poética del proceso real. De hecho, Hanold había transferido su interés de la persona viva a la figura de piedra. La amada se le había mudado en un bajo relieve de piedra, es decir, una estatua. Los pensamientos oníricos latentes, forzados a permanecer inconscientes, quieren retransformar esa figura en la persona viva. Le dicen acaso en conexión con lo anterior, si te interesas por el bajo relieve de Grádiva, es solo porque te recuerda a la Zoé del presente que vive aquí. Cierra comillas. Pero esta intelección, es decir, esta elaboración, este pensamiento, significaría, si pudiera devenir consciente, el final del delirio, que en otras palabras es deja de hacerte idiota. La mujer que tú quieres vive junto a ti, pero no la ves. Por supuesto, si uno se enfrentara a algo así, pensaría yo que lo más lógico sería preguntarse, ¿y por qué no quiero verla? ¿Por qué? Continúa el texto. ¿Acaso estamos obligados a sustituir de esta manera cada fragmento singular del contenido manifiesto del sueño por unos pensamientos inconscientes? En rigor, sí.
En la interpretación de un sueño realmente soñado, no podríamos sustraernos de ese deber. Para ello, el soñante debería respondernos de la manera más generosa. Es comprensible que no podamos cumplir ese requisito cuando se trata de la criatura de un poeta. Empero, es decir, sin embargo, no olvidemos que todavía no hemos sometido al trabajo de interpretación o traducción el contenido principal de este sueño. Entonces, fíjense, estamos haciendo el psicoanálisis de un personaje ficticio. Estamos haciendo una indagatoria forense, básicamente, de algo que no existe. Hanold nunca existió. ¿Por qué? Fue un personaje. Y sin embargo, ese personaje resulta con una profundidad tal que podemos sacar conclusiones valederas para la gente real. Y esto vale más que la psicología de ratas. Vale muchísimo más. Continúa el texto. El sueño de Hanold es sin duda un sueño de angustia. Su contenido es terrorífico. El soñante registra angustia dormido y después le quedan como secuela unas sensaciones dolientes. Se duele, le duele. Y es de un sueño. Por cierto que ello no facilita nuestro ensayo de explicación. Otra vez nos vemos precisados a tomar grandes préstamos de la doctrina de la interpretación de los sueños. Pues es que es un personaje ficticio, doctor Freud, como no quiere tomar sus propias ideas para llenar el vacío. Continúa el texto. Esta, es decir, la doctrina de la interpretación de los sueños, nos advierte no caer en el error de derivar la angustia que uno siente en un sueño del contenido de éste. No tratar, pues, al contenido del sueño como a un contenido de representación de la vida despierta. Ay, esto no me agrada mucho. ¿Cómo está explicado? ¿Cómo lo dice el doctor Freud? No tratar al contenido del sueño como a un contenido de representación de la vida despierta. Es decir, el sueño no es un pensamiento como nosotros lo podemos comprender. El sueño es un producto de nuestro inconsciente, ciertamente. Hablando, al momento caigo en un proceso, ¿no? Si hablamos de que el sueño es un producto de nuestro inconsciente, es entonces el sueño una satisfacción para, digámoslo así, ese niño sádico y masoquista que vive en todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto, cuando digo sádico y masoquista, no los estoy condenando. Mi intención no es condenarlos, sino reconocer en nosotros la capacidad de gozar tanto del dolor ajeno como del propio. Gozar del dolor, literalmente. ¿Por qué? Porque vienen de nuestros seres más queridos y preciados de nuestra infancia, nuestros padres. Pero vamos a continuar. Nos señala cuán a menudo soñamos con las cosas más horribles sin sentir por ello un asomo de angustia. La verdadera situación es muy otra, muy distinta. Nada fácil de colegir, pero de segura prueba. La angustia de los sueños de angustia, como en general toda angustia neurótica, corresponde a un afecto sexual, a una sensación libidinosa y proviene de la libido en virtud del proceso de la represión. Nota número 17 nos dice, es una nota de Freud, véase mi primer trabajo sobre la neurosis de angustia, 1895, y la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 177 a la 179, y el volumen 5, páginas 573 y siguientes. Ya lo vimos todo eso, ¿vale? Mi primer trabajo sobre las neurosis de angustia, no estoy seguro si está en el primero o segundo volumen. Pero sobre la interpretación de los sueños, al final les voy a dejar toda la lectura de la interpretación de los sueños. Continúa el texto. En su libro Inhibición, síntoma y angustia,
Freud, dice Strachey, Freud expuso una concepción modificada sobre el origen de la angustia. Tiene que ver con el nacimiento. El nacimiento es el modelo de la angustia. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué. Porque nacimos y simplemente, ¡pum!, nuestro mundo cambió. ¿Vale? Y esto también lo exploro yo en mi libro. Ciertamente, la angustia tiene todo que ver con la formación de la ley y la formación de el orden social. El Estado nace a partir de la angustia. Y debo decir, como humanidad, hemos progresado muchísimo, no tienen idea. Y se lo debemos al Estado. Se lo debemos al Estado, lo puedo decir así, con esa seguridad. ¿Por qué? Porque estudié y que estudié fortísimo para hacer mi libro. Pero continuamos, ¿vale? Eso era la nota 17. Regresamos al texto principal. Estábamos hablando de la angustia, la sensación, es un afecto sexual, corresponde a un afecto sexual, angustia neurótica, repito, una sensación libidinosa y proveniente de la libido en virtud del proceso de la represión. Es decir, de eso no quiero saber, no, 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 no. ¡Ah! Y se desespera uno. Y entonces ya no sabemos y qué miedo, ¿no? Continúa el texto. Entonces, en la interpretación del sueño es preciso sustituir la angustia por un estado de excitación sexual. Ahora bien, la angustia así generada crece, no de manera regular, pero con frecuencia. Ah, repito. Ahora bien, la angustia así generada ejerce, no crece, ejerce un influjo selectivo sobre el contenido del sueño. Es decir, tenemos un sueño de angustia, pero no todo el sueño nos da angustia. Partes de ese sueño nos dan angustia de tal forma que nos terminamos despertándonos, ¿vale? Continúa el texto. Instilándole elementos de representación que parezcan adecuados al afecto de angustia para la concepción consciente del sueño, la que incurre en un malentendido sobre él. En otras palabras, vamos a suponer que ustedes son hombres heterosexuales y de repente sueñan con una relación homosexual, sueñan que están en la cama acariciándose con otro hombre. ¡Pum! Se van a despertar. ¿Por qué? Porque ustedes no se pueden permitir eso. ¿Cómo? No. Y aún así, lo soñaron. Y aún así, se despiertan hasta enojados. Como, ¿qué es eso? Pero lo soñaron. Continúa el texto. Como dijimos, en este modo alguno es regularmente el caso. Este es el modo alguno. A ver. Concepción consciente del sueño, la que incurre en un malentendido sobre él. Ok. Como dijimos, este en modo alguno es regularmente el caso, pues hay muchísimos sueños de angustia cuyo contenido no es terrorífico y por tanto uno no puede explicarse en los términos. Uno no puede explicarse en los términos de la coincidencia a la angustia registrada. Ajá. Otro ejemplo. No sé por qué soñé con un balón de fútbol y al mismo tiempo una cabeza y me desperté en el instante, ¡pum! Ya, no hay más contenido. El balón cabeza era el contenido manifiesto. Y detrás de eso hay un proceso mucho más grande. Ajá. Un balón que al mismo tiempo es una cabeza. Alguien perdió la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y de ahí salimos, de ahí partimos a elaborar algo que nos lleva justamente a los pensamientos oníricos latentes. Dice el texto, sé que este esclarecimiento de la angustia del sueño tiene aspecto muy extraño y no hallaría fácil creencia. Por favor, no lo crean. Lo único que yo puedo aconsejar es avenirse a él, es someterse a él. ¿Pueden ustedes escuchar el consejo del doctor Freud? Yo más bien les pido que no lo crean. Si quieren, ¿cómo decirse? Podemos montarnos en la posición de que al fin y al cabo, ¿qué importa? Es un sueño de un personaje que nunca existió. Y usted, doctor Freud, quiere tomarlo para comprobar sus teorías. Ok, es cierto. Y sin embargo,
Lo que sí los invito es a analizar sus propios sueños, de acuerdo, por supuesto, también a las reglas que podemos aprovechar para obtener tesoros de nuestros sueños. Y no se obtienen fácilmente, debo decirlo. El análisis de un solo sueño podría llevar años incluso. Un solo sueño. Continúa el texto. Por lo demás, bien curioso sería que el sueño de Norbert Hanold resultara acorde con esta concepción de la angustia y pudiera explicarse desde ella. Veamos pues, antes de continuar, no, no sigamos pensando que la angustia es algo malo. Igual que los invito a no considerar ni la alegría ni la tristeza como cosas malas. Por favor, háganse ustedes ese favor. La angustia no es mala por sí misma, es simplemente otra experiencia de la vida. Continúa el texto. Veamos pues. Diríamos que durante la noche se agita en el soñante la añoranza de amor. Produce un violento avance hasta hacerlo consciente del recuerdo de la amada y así arrancarlo del delirio, pero experimenta una nueva desautorización y es mudada en angustia. Ahí está. La que luego instila en el contenido del sueño las imágenes terroríficas tomadas de los recuerdos que el soñante conserva de su saber académico. Ahí está explicado el sueño. De tal modo, el contenido inconsciente genuino del sueño, repito, el contenido inconsciente genuino del sueño, la enamorada añoranza, el deseo por la Zoé en otro momento familiar, se refunde en el contenido manifiesto del sepultamiento de Pompeya y de la desaparición de Grádiva. Es decir, así como esa mujer de los años 79 murió enterrada, mi amada Zoé murió enterrada por el paso del tiempo. Continúa el texto. Creo que hasta aquí todo suena enteramente verosímil, es decir, posible, plausible. Ajá. No obstante, habría derecho a exigir que si unos deseos eróticos constituyen el contenido no desfigurado de este sueño, aún en el sueño replasmado, pudiera pesquisarse al menos un resto reconocible de aquellos. Perdón. Permítame un segundo. Debo decirles que estamos a 2 páginas, una página y media, por lo cual me voy a dar la libertad de detenerme una vez más. Dice, no obstante, habría derecho a exigir, demandar que, si unos deseos eróticos, el deseo de Hanold hacia Zoe, el anhelo de un niño por su amiguita de la infancia, eso es intensísimo, eso es fortísimo, no porque sea malo, sino porque pasa y nosotros, como adultos, lo olvidamos, lo enterramos, lo hacemos nada. Eso es lo penoso. Continúa el texto. Unos deseos eróticos constituyen el contenido no desfigurado de este sueño, aún en el sueño replasmado, en el sueño de Pompeya, pudiera pesquisarse, pudiera observarse al menos un resto, un poquito, reconocible de aquellos, escondido en alguna parte. Y bien, ¿acaso se lo consigna con ayuda de una referencia a la continuación del relato? En su primer encuentro con la presunta Grádiva, repito, en su primer encuentro con la presunta Grádiva, es decir, el arqueólogo llega a Pompeya y llega al lugar donde supuestamente iba a estar muerta o iba a quedar la huella de su imagen, de su escultura, y se encuentra a una mujer idéntica y por eso nosotros dudamos. Está viendo muertos. I see dead people. No, era una mujer de carne y hueso. Era su vecina, es más, en Alemania. Pero se la encontró ahí
Y resulta que dice, ¿acaso se lo consiga con ayuda de una referencia a la continuación del relato? Ajá. En su primer encuentro con la presunta Grádiva, Hanold tiene en mente este sueño y dirige a la aparición el ruego de recostarse como le había visto hacerlo aquella vez en su sueño. Ajá. Nota número 18 nos dice, eh, entre comillas, me parece que sí es una cita directa de Grádiva. No, hablado no, pero te llamé cuando te recostabas para dormir y estuve de pie junto a ti. Puntos suspensivos. Tu rostro era hermosísimo y enormemente calmo, como de mármol. Te lo ruego, vuelve a recostarte, así, sobre la grada. Gradiva, página 70. Regresamos al texto principal. Nota 18, ok. Ante ello, la joven dama se levanta indignada y abandona a su raro compañero, en cuyos dichos, gobernados por el delirio, ha escuchado resonar el impertinente deseo erótico. Acuéstate, chiquita. En otras palabras, y esta mujer así como, este está loco, mejor me echo a correr. Y se fue. Continúa el texto. Creo que podemos hacer nuestra la interpretación de Gradiva. Es decir, este está loco. Ajá, sí. Vete para allá, loquito. Dice el texto, ni siquiera en el caso de un sueño real tenemos derecho a exigir siempre una figuración más precisa del deseo erótico. Una figuración. Es decir, por favor, chicas y chicos, lo digo con el sentido y con el conocimiento de que vivimos en la era de la pornografía. La pornografía no es mala, pero no es real. El sexo no es así. Ellos son actores y hacen eso para excitarlos a ustedes y para excitarme a mí, ¿vale? Pero eso no es sexo. Eso es sexo actuado. Es sexo presentado de una manera para que nosotros nos excitemos. Continúa el texto. En consecuencia, la aplicación de algunas reglas de la interpretación de los sueños al primer sueño de Hanold habría tenido el resultado de volvérnoslo comprensible en sus rasgos principales e insertarlo en la trama del relato. ¿Quiere decir entonces que el poeta lo ha creado forzosamente atendiendo a esas reglas? Yo lo dudaría mucho, pero vamos a ver qué dice el doctor Freud. Y en definitiva, cabría preguntar, ¿por qué el poeta ha introducido un sueño en el ulterior desarrollo del delirio? Bien, dice el doctor Freud, yo opino que está compuesto con arreglo a sentido y también es fiel a la realidad. Ciertamente, entonces Jensen era un genio. Continúa el texto. Ya sabemos, véase página 47. Estamos en la 52. Es decir, lo leímos hace poquito. Ya sabemos que en casos clínicos reales, muy a menudo una formación delirante se sigue de un sueño y tras nuestros esclarecimientos sobre la esencia del sueño, no necesitamos descubrir ningún enigma nuevo en la situación considerada. Es decir, está junto con pegado, son uña y carne, son papa y catsup, por decirlo de una manera. Saludos a Gloria Trevi. Continúa el texto. Bueno, no la conozco, pero me lo evocó. Dice el texto, sueño y delirio provienen de la misma fuente, lo reprimido. El sueño es el delirio, por así decir, fisiológico, es decir, del cuerpo del hombre normal. Ajá. Que este dicho, aquí nos remite a la página 49, la acabamos de leer, pero en la interpretación de los sueños dice que el sueño, ay, se me olvidó. Es una formación delirante, no, eso ya lo estoy componiendo. Ya no se me olvidó. Es básicamente un producto patológico normal, lo cual es, por supuesto, paradójico, es una paradoja. No puede haber algo normal y que sea al mismo tiempo enfermizo, pero sí, lo hay y es el sueño. Continúa el texto. Entonces, dice, aquí está, lo reprimido, antes de adquirir suficiente fuerza para abrirse paso como delirio en la vida despierta, puede que alcance con facilidad su primer éxito, bajo las circunstancias más propicias del estado del dormir.
en la forma de un sueño de prolongada eficacia. Es decir, delirar es como soñar. Despiertos, claro está. Continúa el texto. Durante el dormir, en efecto, con la rebaja de la actividad anímica en general, es decir, no pensamos como acostumbramos pensar, pensamos de forma distinta, más acorde a nuestra infancia. Continúa el texto. Sobreviene también una relajación en la intensidad de la resistencia de los poderes psíquicos dominantes contra, repito, durante el dormir, en efecto, con la rebaja de la actividad anímica en general, sobreviene también una relajación en la intensidad de la resistencia que los poderes psíquicos dominantes contraponen a lo reprimido. En otras palabras, en el sueño no... ¡Ay, carajo! ¡Carajo! Un segundo, esto sí lo tengo que contestar. Voy a apagar esto. Ay, perdón, es que, mira, fue una sorpresa. Yo pensé que era una emergencia y no, realmente ha sido una sorpresa muy agradable, en cierto sentido, más agradable que desagradable. Pero vamos a acabar esto. Cuando soñamos, no somos nosotros. Lo que domina y lo que favorece la formación del sueño es nuestro yo infantil presentándonos a nuestro yo adulto, a nuestro yo consciente, un deseo cumplido y un deseo que atraviesa tanto a la infancia como a la adultez. Y estoy haciendo como un contraste entre yo adulto y yo pequeño, yo niño. Ajá. Por supuesto, ya en una, ¿cómo decirlo? En un sentido estricto, la diferencia sería entre yo consciente y yo inconsciente. Ajá. Mi consciente y mi inconsciente. Poderes psíquicos dominantes es el yo. Contraponen a lo reprimido es nuestro yo infantil o es mi yo infantil. Dice el texto, es esta relajación la que posibilita la formación del sueño. Y por eso este último se convierte para nosotros en el mejor acceso para tomar noticia de lo anímico inconsciente, solo que, de ordinario, al restablecerse las investiduras psíquicas de la vigilia, el sueño vuelve a disiparse y a desalojarse del alemán Raumen con dos puntitos arriba de la A, el terreno ganado por lo inconsciente. Es decir, ciertamente, el chiste, para que ustedes no terminen patologizando lo inconsciente, es que si permaneciéramos como niños, ya habríamos muerto hace mucho tiempo. Eso es lo penoso, eso es lo doloroso, digamos, pero también lo que es importantísimo distinguir, identificar, saber, vivir conforme a ello, es que no se va. Eso, reprimido, lo reprimido justamente se queda porque es reprimido. Con esto finalizamos el texto. Estamos en la página 53 del volumen 9. Vamos a abordar el capítulo número 3. Es un capítulo mucho más pequeño. No es cierto, miento. Con todos los dientes. Mientes con todos los dientes. Es un capítulo casi tan largo como el capítulo 2. Yo creo que lo voy a también que dividir. Lo voy a tener que dividir en dos videos, el capítulo 3. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida.
A veces uno se queda con las amantes, con los amantes, y a veces no. A veces vuelan. Y así hay que rehacernos, así hay que adorar la vida y encontrar otras formas de goce. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto para la lectura hoy del capítulo 3 de El delirio y los sueños de la Grádiva de W. Jensen. Bye. Bye, 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 bye.